Bueno, familia, oremos al Señor, amén, para entrar al mensaje. Señor, que tu palabra, al ser expuesta, por favor, guíanos no solamente a ser oidores, ábrenos el entendimiento para que podamos poner en práctica todo lo que nosotros podamos escuchar de tu palabra, que podamos con temor, con un temor reverente, que podamos ser y tu iglesia sea edificada, Señor. Te lo pido. Más allá de mi incapacidad, que tu iglesia sea edificada, Señor. Sé que tu obra por el Espíritu, Señor, tú obras en los corazones de mis hermanos, y te pido y ruego, Señor, que lo hagas en el mío, y que a los hermanos, Señor, en la congregación, que estén dispuestos a aprender, a conocer, a vivir el Evangelio. Y en cuanto a mí, Señor, que me uses para tu gloria, por amor a tu nombre, Señor. Quedamos en tus manos y por favor enséñanos tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este mensaje lo hemos titulado Llamados a valorar las relaciones y a desestimar las posesiones. Este título lo encontré en una lectura que hice, así que me pareció muy pertinente para poder titular este mensaje de esta manera, porque expresa lo que realmente el Señor demanda de todos aquellos los cuales el Señor convoca. Nosotros somos todos, ninguno, sin excepción alguna, ha sido llamado a valorar las posesiones en esta tierra. Entre otras cosas, ninguno ha sido llamado a vivir lo contrario a este título. Ninguno ha sido llamado a valorar más las posesiones y desestimar las relaciones. El Evangelio en el corazón del creyente no nos lleva, no nos llama, no nos motiva a aferrarnos a cuestiones vanas. Por el contrario, nos lleva a valorar lo que el Señor valora, y son las almas de todos aquellos que se pierden, a cuidar las relaciones. El Señor Jesucristo no vino a morir en la cruz para adquirir bienes en la tierra, para adquirir terrenos aquí en la tierra. Él vino a morir porque valora a su creación, al hombre. Así que los invito para que estemos atentos, llamados a valorar las relaciones y a desestimar las posesiones. En ocasiones somos muy adheridos, nos aferramos mucho a lo que tenemos, y sin importar las relaciones que mantengamos entre hijos y padres, entre abuelos, entre tíos, simplemente, perdón la expresión, pero no nos importa. Siempre y cuando tengamos, no nos importa quién está de acuerdo con nosotros, si estamos reconciliados o no, cuánto daño hemos hecho. Parece que ese es el mundo en el cual vivimos. Siempre y cuando tengamos posesiones, pues las relaciones no nos interesan. Bien, quisiera que fuéramos a Mateo 5, capítulo 5, versículo 38, por favor. Y el texto central va a ser hasta el versículo 42. Vamos a continuar el sermón del monte dando en este texto. Ya hemos recorrido varios textos verso a verso y llegamos a este precioso pasaje que nos ilustra implícitamente lo que hemos mencionado anteriormente. Así que leámoslo. Dice: oíste que fue dicho, esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Tremendo. Bien, implícitamente en estos textos que acabamos de leer, nos podemos notar que hay alguien que ha sido perjudicado y alguien que perjudica. ¿Están conmigo? El que hiere en 1 mejilla, pues el que hiere es el que está ¿qué? Perjudicando a otro. Mas el que le han pegado en la mejilla es el perjudicado, el que salió lesionado, dañado. Pues bien, si entendemos este texto, sin duda cambiaría la manera como percibimos nosotros la vida. Sin lugar a duda. El proceder, escuchen, es el proceder de quien es afectado, humillado, perjudicado, dañado, debería cambiar al leer este texto. Entre otras cosas, si usted a lo mejor se ha encontrado lastimado, dañado, se ha encontrado perjudicado por la acción de un tercero, de otra persona, pues usted debería considerar este texto. Mas si usted es de aquel que ha perjudicado, dañado, lastimado a otra persona, pues debería también considerarlo. Lo vamos a entender ahora. Nadie querrá ser violentado, escuchen, humillado, pisoteado por el otro. Pero la gran lección no está en lo desafortunado que es la persona que es humillada, sino en la manera como nos conducimos en medio de cuando somos perjudicados. Entre otras cosas, este escrito hace énfasis y habla a aquellas personas que han sido lastimadas, perjudicadas, y nos lleva a vivir una vida diferente. Nada más a no responder con la misma o de la misma manera como se nos ha correspondido. Escuche, debe ser a lo mejor no puede ser, es lo que quiero decir, no puede ser que sea una alegría padecer afrentas. Si leemos las bienaventuranzas, podríamos recordar cuando dice: bienaventurados sois por causa de mí, cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pues sin lugar a duda, qué alegría hay en el que es perjudicado por otro. ¿Están conmigo? Piensen por favor en alguien que ha sido pisoteado en la vida, que ha sido humillado. ¿Qué alegría va a haber en esa persona? Pero ¿sabes? Jesucristo en este pasaje le está hablando a todos aquellos que han padecido afrenta, que a lo mejor en medio de su cotidianidad son humillados y pisoteados. Y Él les dice: claro que no es un motivo de gozo esto, pero hay un motivo de gozo mayor, y es sabernos comportar ¿qué? Cuando vivamos estas experiencias. Entre otras cosas, no por vivir, o no es tan chévere vivir estas cosas, pero sí es chévere saberlas vivir. ¿Están conmigo? No es tan wow, qué gozo vivir estas afrentas, pero sí es qué gozo saber vivir las afrentas, saberme direccionar cuando ocurren estas cosas, cuando arremeten contra mi dignidad, arremeten contra mis pertenencias, cuando se apropian y se imponen a mi libertad. La gran diferencia entre ambos, escuche, entre el que perjudica y el que es perjudicado, radica en el carácter de Cristo formado en el corazón. Escuche, ninguno, por favor, tenga presente esto. Ninguno que tenga a Cristo en su corazón va
a ser impulsado y movido, escuche, a perjudicar a otro. Quien perjudica, lastima a otro, bien sea con sus palabras, con sus acciones, con su orgullo, con su conducta. El que perjudica es un sinónimo de que no tiene a Cristo. Ahora, es interesante porque el que tiene a Cristo, pues se nota en la humildad para aprender de Él. En cómo Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, la capacidad y teniendo la capacidad para arremeter contra toda la humanidad, no lo hizo, sino que antes bien fue obediente. Nosotros deberíamos aprender de nuestro Señor. Ahora, sin lugar a duda, este texto hace énfasis, lo hemos dicho, en el que es perjudicado. El que es perjudicado es aquel que ha sido dañado, lastimado. Y creo que todos aquí hemos sido, de alguna manera hemos sido lastimados y hemos sido tentados a responder con la misma moneda. Hemos sido tentados a responder de la misma manera. Si nos han tratado con palabras, leyendo un texto decía, el segundo golpe es el que prende todo el pleito, hablando un poco de los pleitos. Piense por favor esto. Una persona en la vida cotidiana, hay un accidente, un joven de una moto estrelló el carro de otra persona y el que tiene el carro se baja y le da un golpe a el de la moto. Que esto es un ejemplo cotidiano, todo el tiempo y cada día pasa. Pero piense que el primer golpe no es el que debería encender el bosque, la llama, sino que es el segundo. Pues el segundo es el que responde a lo que está proponiendo la primera persona. El texto nos está hablando de ese segundo golpe, de cómo el creyente debería responder cuando es tentado, es persuadido a responder de una manera igual, hostil, de manera que haya caos en el momento. Ciertamente el texto bíblico dice que la blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira. Así que si alguien viene airado y con soberbia y con dureza, con enojo a hablar, pues el creyente debería, ¿qué? Como segundo golpe no darlo, sino ¿qué? Ser manso en la respuesta y saber conducirse en la manera como procede. Escuchen, esto pues está inmerso en la sociedad y estoy dando como una introducción al texto. Para la sociedad, escuchen, pues las retaliaciones y la venganza, esto es el segundo golpe. Porque de la manera como me pegaste, así mismo yo voy a ¿qué? Yo voy a responder. Eso se llama una retaliación. Así que si tú invadiste mi terreno, yo también invado el tuyo. Si tú estás sacando el perro a hacer popis en el antejardín de mi casa, yo también saco el mío y que lo haga en toda la puerta de tu casa. Porque el corazón está lleno de venganza, de retaliaciones, y conforme a lo que me dan, a sí mismo ¿qué? Yo también doy. Y entonces los jóvenes dicen, pues si te engañó ese chico, entonces tú también veas lo otro, haz lo mismo y haz que el corazón le duela tal como a ti te está doliendo. Mira cómo estás llena de lágrimas, estás llorando por un hombre que no vale la pena, y empiezan a hacer toda una película. Y la conclusión y el consejo es: ve tú y qué, y haz lo mismo, ponlo a sufrir, que llore. Pues eso es lo que encontramos socialmente. Pero estos textos nos enseñan, escuche, el fruto de la mansedumbre. Nosotros somos llamados a ser ¿qué? Mansos. Mansos. En Mateo capítulo 10,
Versículo 16 dice: aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Esto es algo que se veía venir para los discípulos que el Señor Jesucristo estaba formando. Pero en medio de toda la acechanza del maligno y todos los vejámenes que podrían venir y arremeter contra aquellos creyentes en Jesucristo, el Señor Jesús les dice: sean mansos, sean mansos, sean nobles, tengan compasión. Escuchen, las virtudes estas virtudes están muy por encima de la pobreza humana. El ser humano, escuche, cree que simplemente por humillar, por pisotear, por hablar más fuerte, salió vencedor y victorioso. Pero ¿sabes quién realmente es el que vence al mundo? El que anda y vive como Jesucristo. El que anda y vive el Evangelio. Ese es el que realmente vence al mundo. En el mundo encontraremos personas que se jactan de su poder, que se jactan de su dinero, que se jactan de sus riquezas, de sus posesiones. Pero no por eso son más que aquel que es humilde y noble y que se sujeta y que es manso y que es noble y que a lo mejor sabe vivir cuando su dignidad es atropellada, que sabe vivir cuando su libertad es coaccionada. Ese es el hombre, esa es la mujer que sabe que sale victorioso en este mundo. Si usted, por favor, los invito, hago un paréntesis y una pauta publicitaria para que usted venga al estudio bíblico, porque vamos a estar en Primera de Pedro el próximo miércoles, y algo que dice de manera introductoria Pedro es que él está escribiendo a los expatriados, a los que han perdido la dignidad, a los que han sido sacados, a los que han sido perseguidos. Y Pedro les dice: ustedes recuerden que ustedes van marchando como peregrinos extranjeros a casa. Ustedes no pertenecen a este mundo, ustedes son ciudadanos celestiales. Así que sepamos vivir en esta tierra, seamos ejemplo y glorifiquemos de la manera como vivimos al Señor Jesucristo. Pensemos, por favor, vayan al texto en Mateo capítulo 5, cuando dice: oíste que fue dicho. El Señor Jesucristo nuevamente está usando en su enseñanza una manera de recordarles, de devolverlos en el tiempo. Y no solamente de devolverlos en el tiempo para que hicieran memoria, sino que consideraran la manera como actualmente, a la fecha de ese escrito, ellos vivían. De hecho, hoy día todavía este texto vemos vigencia. Vemos vigencia en los juzgados. Vemos vigencia cuando hacen en los magisterios. De la manera como hiciste daño, así mismo se te pagará, así mismo se hará contigo. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Y por qué les recuerda esto? Vamos a 3 textos del Antiguo Testamento. En Éxodo 21-24, escuche lo que dice, hablando acerca de las leyes sobre los actos de violencia. Esta ley que Jesús está haciendo mención aquí, cuando vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 21-24, está haciendo referencia a cuál debería ser el proceder cuando hay un acto de violencia. Miremos lo que dice Éxodo 21-22. Vamos a ir al 22, un poquito más atrás. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entre otras cosas, lo que está diciendo el texto es de la manera como fue la transgresión. Si se te quitó un diente, entonces quítale a él también un diente. Si saliste quemado, entonces él también debería salir quemado. Esta es una ley que en Israel, en el Antiguo Testamento, y pues todo el pueblo judío vivía. Pero veamos ahora en Levítico 24:7, por favor. Levítico 24:17, perdón. Y dice: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. O sea que si una persona hiere, lastima, mata a otra persona, esa persona también debería debería morir. Esa era la ley. Ustedes lo entenderán ahora. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. ¿Se dan cuenta? Esa tenía que pagar de la misma manera. Pero ustedes van a entender por qué les estoy mencionando esto y por qué los estoy llevando al Antiguo Testamento. Porque las cosas han cambiado. Dígale que está a su lado, ¿las cosas qué? Si usted lee el versículo 39 va a ver que las cosas han ¿qué? Cuando Jesús le dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ok, pero yo os digo, y ahí viene el avance, ahí viene el entendimiento hacia una vida piadosa que el cristiano debería vivir. Miremos ahora, por favor, en Deuteronomio 19, del 15 al 21. Mire lo que dice, por favor. Y esto hablando del falso testimonio. Escuchen, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Así que si alguien como un testigo venía y decía que es que yo a esa persona pues tengo algo en contra de ella, la ley decía no se tomará en cuenta en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso contra alguno, escuchen, para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, escuchen. Y si aquel testigo testificare ¿qué? En falso, resultar en falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como pensó hacer ¿qué? Contra su hermano. Entre otras cosas, si una persona viene a querer calumniar a otro y a levantar un testigo falso, entonces la ley decía que tal se haga ¿qué? Con esa persona. Ojo por ojo y diente por diente. Hay una ley, leyendo un poco y estudiando, y ahorita voy a la aplicación. Hay una ley que se llama la ley del talión. ¿Sabe usted qué es eso? La ley del talión. La ley del talión es un principio jurídico de la justicia retributiva. Entre otras cosas, se retribuye, la justicia se da en la retribución como el hombre había de merecerlo. Es decir, si el hombre mató a alguien, ese hombre merece ¿qué? La muerte. Si el hombre hizo algún daño, si hizo una quemadura, si ocasionó algo indebido,
de la misma manera hágase con ese hombre. Ahora, en eso consistía la ley del talión. Y talión en latino tiene que ver y significa idéntico. Entre otras cosas, esa expresión que Jesús dice ojo por ojo y diente por diente es una expresión de la ley que significaba algo como esto: hágase idéntico como él hizo con la otra persona. Entre otras cosas, el que perjudicó, hágase con esa persona tal cual como él lo hizo con el perjudicado. Si esto viviéramos en la cotidianidad con esto, creo que estaríamos en un total caos. De hecho, por esto la sociedad está en total caos. No por la ley, sino por el impulso del hombre a querer hacer mal y a retribuir de la misma manera como se hizo con él. Escuche, si bien el Señor Jesucristo, escuchen esto, hace mención a algo que fue dicho en la ley, esto creo que es importante para que lo tengan en cuenta. En caso de que se diera algún prejuicio causado por el otro, ¿cuál era la tolerancia del Antiguo Testamento? Cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿hasta dónde la ley permitía esto? Porque alguien podría decir, wow, pero Dios permitir esto como que diente por diente y ojo por ojo. ¿Por qué Dios permitía esto? ¿Sí? Pero escuchen algo que encontré, me pareció muy acertado. Dice, ciertamente la ley no mandaba que cada cual requiriese hacer algo para satisfacción. Entre otras cosas, simplemente la ley estaba allí, pero no requería que la persona hiciera algo indebido para satisfacerse. Que eso es lo que ocurre cuando las personas dicen, es que si yo no hago esto, lo que Él mismo me hizo a mí, mi corazón no sentiría un fresquito. Yo sentiré un fresquito hasta que Él sufra como yo sufrí. Pues la ley no requería esto, pero la ley lo legalizaba. Entre otras cosas, la ley legalizaba el accionar de los humanos. Pero ¿por qué lo legalizaba? ¿Por qué Dios legalizó el ojo por ojo y diente por diente? Escuchen, la ley no validaba el acto de dañar a otro, pero sí legalizaba la acción como una normativa límite para refrenar a quienes habían sufrido un perjuicio. Entre otras cosas, la ley se aseguraba de que la retribución no fuera mayor. ¿Están conmigo? ¿Cuántos me siguen? La ley, algunos dirán, por ejemplo, es que me tumbó un diente, yo le voy a tumbar 2. Es que mira cómo hirió mi gallina o hirió mi cordero, yo le voy a afectar 3 corderos. La ley se aseguraba de ¿qué? Se aseguraba de que si un diente era afectado, un diente tenía que ¿qué? Pagarse. ¿Cuántos me siguen? Y esto para no causar estragos en la sociedad civil, porque el hombre siempre quiere una venganza mucho mayor a la que ¿qué? Con la que ha sido afectado. Sí, me ha puesto a llorar 7 días, yo lo voy a poner a llorar 8, un mes, un año. Y siempre el hombre quiere ¿qué? Vengarse, y vengarse no de la misma manera, sino que cause más dolor, más daño. Y es por eso que la ley pues controlaba en medio de la violencia, controlaba de una manera para que hubiera mesura en cuanto a la retribución. Por eso dice, ustedes han oído decir ojo por ojo. No dice ojo por ojos. No dice diente por dientes. Dice diente por diente. Dice quemadura por quemadura. ¿Están conmigo? Ahora,
Esto es todavía está vigente, como lo decíamos ahora. Si usted lee Romanos 13, por favor, Romanos 13, 4, mire lo que está en la escritura. Romanos 13, versículo 4, dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Hablando de los magistrados, del Estado, de la autoridad del Estado, de los jueces. No está para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás ¿qué? Alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues el servidor de Dios, vengador, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entre otras cosas, este texto en Mateo no está invalidando lo que los jueces puedan hacer en los tribunales. Porque aquí en la tierra hay magistrados, como dicen Romanos, hay magistrados que ejercen ¿qué? Que ejercen un juicio conforme a lo que ¿qué? A la pena que ha cometido. Si se ha cometido una falta contra un bien público, así mismo es la pena, es la retribución. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, que es donde estamos, en Mateo capítulo 5, ¿cómo aprender? ¿Cómo el creyente debería aprender de esto? Escuchen, de ningún inconverso, dígale que está a su lado, de ninguna persona inconversa puedes esperar algo contrario a comportarse de una manera piadosa. El inconverso siempre va a querer dar o ejercer aquella ley del talión, diente por diente, golpe por golpe. En la sociedad esto está así de esto y mucho mayor. Ni siquiera es golpe por golpe, sino golpe por golpes. Traición por traiciones. Infidelidad por infidelidades. Yo soy más que tú. Yo te puedo hacer más daño de lo que tú me hiciste a mí. Y eso es lo que todo el tiempo se ve en la sociedad. Pero el cristiano, ¿cómo debería aprender esto? Su deber es perdonar la injuria recibida y no insistir en el castigo del delincuente. Eso es lo que el cristiano debería ¿qué? Hacer. No insistir ¿qué? En el castigo del delincuente. Ni siquiera quedarse con el odio en el corazón, sino perdonar la injuria. Es que me lastimó. Es que habló un poco más de lo que debía hablar. Pues el cristiano debería tener un dominio propio capaz de ¿qué? De refrenar su lengua, refrenar su conducta. Ahora, escuchen por favor. De manera que la obediencia y el efecto de tal enseñanza solo podrá ser recibido y experimentado por un creyente. Entre otras cosas, si usted lee Mateo 5, del 38 en adelante al 42, esto solamente podrá ser aceptado, vivido por un creyente piadoso. Nadie que escuche estas palabras y que no sea guiado por el Espíritu, a lo mejor va a querer tragarse las palabras. Las personas que no están guiadas, que no hay por el Espíritu Santo, que no hay un carácter de Cristo formado, las personas van a decir: ¿y usted está loco o qué? ¿Usted cree que yo no voy a responder cuando me tienten a hacer algo? Yo no soy tan burro como ustedes. Yo no soy tan bobo como ustedes. ¿Usted cree que cuando él es grosero conmigo, yo me voy a quedar callada? ¿Usted cree que yo no voy a responder? Pues ese es el pensamiento y la mentalidad de una persona que no está guiado por el Señor. Así que estos textos aplican, claro que para todos, pero el énfasis
es para aquellos que pretenden vivir una vida piadosa en el Señor. Permítame, por favor, ¿cuántas veces usted ha sido estropeado en su dignidad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted ha sido humillado por alguien? ¿Cuántas veces ha sido tentado para responder? Yo creo que muchas. Vemos entonces, escuche, que la disposición del Señor Jesucristo para aquellos que son perjudicados es profundamente admirable. Entre otras cosas, escuchen, el creyente que viva de esta manera debe ser admirable. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 11 dice, les voy a contar una historia. 2 de Corintios 11, el apóstol Pablo cuenta una gran historia y dice él estas palabras: ¿son ministros de Cristo? Versículo 23. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto, lo que está diciendo Pablo, es un fiel testimonio de un hombre admirable, un hombre que aprendió a vivir conforme a lo que Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, un hombre que aprendió a no responder cuando fue tentado a responder. ¿Están conmigo? Piense por favor al recibir unos garrotazos con varas, ¿cómo usted respondería? Este sinvergüenza que le está pasando y usted saca la misma vara. Pues no. Es más, dice, he estado en peligro de falsos hermanos. No porque otros sean falsos, yo tengo que ser igual. No porque unos sean hipócritas, yo tengo que ser igual. No porque unos hablen de mí, yo tengo que hablar de ellos. No paguemos diente por diente, ni ojo por ojo. No demos retribución a algo que nos hace ver mal. El cristiano que pague con la misma moneda no está reflejando el carácter de Jesucristo. Es bueno entender, familia, que el simple hecho de pasar por alto una ofensa, de no pleitear uno contra otro, de no dejarse incitar y caer en tentación de perjudicar, el hecho de no responder de la misma manera y cuidar el corazón de oscuras intenciones. Mire, familia, cuando uno no responde de la misma manera, uno está cuidando su corazón y el del otro. Es más, está cuidando mucho más el del otro. Porque estás dando testimonio de un Cristo que está siendo formado en tu corazón y que es real, familia. Wow, pero te incité a que respondieras de una manera y no lo hiciste. Wow, has cambiado. En otro tiempo daba un golpe y le pegabas a la mesa y levantabas la voz. Ahora has cambiado. El hecho de no responder de la misma manera, de tener en el corazón deseos vengativos, el hecho de no desear e insistir en el castigo de un malhechor. Algo que a mí me impresiona es que Jesucristo en el mismo discurso lo cita a Lucas en el capítulo 6 diciendo: sean misericordiosos con los malos y con los ingratos. Y ese es el gran desafío del creyente hoy día, es ser misericordioso
Y ser misericordioso es pasar por alto la ofensa. Amar como Jesucristo amó y pasó por alto la ofensa. Dios es misericordioso y por ende sus hijos deben ser ¿qué? Debemos ser misericordiosos. No, es que como Él me hizo esto, no, yo no lo voy a ayudar. Yo no le voy a extender la mano, que se muera solo, que se hunda solo. No, antes vamos, extendamos la mano. El entendimiento bíblico, escuche, nos lleva a pensar entonces que aunque pueda ser legal, escuche, un castigo por un mal acto a quien ha hecho un perjuicio, el corazón del creyente deberá estar en la disposición de perdonar, de amar, de servir, de clamar misericordia, de rogar a Dios por dicha vida. Mientras, no, es que pasó algo muy feo. Esa persona arremetió contra mi familia y lo lastimó. Pues familia, aunque en la justicia social haya un acto disciplinario para esa persona, en el corazón del creyente no pueden haber rencores contra esa persona. Debe haber compasión, debe haber perdón, debe haber clamor por esa persona. Esto suena un poco difícil de aceptar, pero piensen en aquellas personas que existen, porque yo he escuchado algunos testimonios que dicen: es que esa persona violentó a mi hijo, manoseó sus partes íntimas. ¿Cómo voy a perdonar esto? Pues más vale que nos perdonemos y que mostremos la gracia del Señor. Solo en Jesucristo podemos hacerlo. Cuando arremeten de una manera firme la dignidad de nuestros seres amados, de nuestros seres queridos, aún así debemos ¿qué? Perdonar. Aunque la justicia venga y lo discipline, aún así debemos ¿qué? Perdonar. De un cristiano no debería salir pues que se haga justicia y en mi corazón jamás lo perdonaré. No. El cristiano debería ¿qué? Perdonar y decirle y orar al Señor, y sería un buen motivo de oración para decirle: Señor, nos ha lastimado tanto, Señor, esa persona, pero permíteme tener compasión. He escuchado testimonios de personas que han visitado la cárcel donde están los reclusos, donde están allí aquellos que están pagando condenas, y esa persona va y lo abraza y le predica el evangelio. Y esto es maravilloso. Esto es una entrada grande para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Si de esta manera lo hacemos, esto es una entrada grande, porque entonces Cristo será visto en nosotros. La manera como amamos. ¿Cómo tú me vas a amar a mí, que yo te hice daño? Sí, te amo y te perdono, pero ¿cómo me vas a amar a mí si yo soy, mira, estoy aquí tras las rejas justamente por todo lo que hice? Pues bueno, aquí estoy porque el Señor a mí también me ha perdonado. Aquí estoy para perdonarte. Eso es una gran entrada para el evangelio, predicar el evangelio. Alguien podrá decir: aquí el que más se beneficia es quien perjudica. ¿Están conmigo? No, pues es que el perjudicado le toca hacer como ir a perdonar. Y mira, tiene un gran privilegio el que ha salido perjudicado, por una sencilla razón: porque está en el momento, está en el suceso, está viviendo algo que puede, reitero, darle entrada a la predicación del evangelio. Nuevamente, el que perjudica nunca saldrá, o más bien no podríamos pensar que el que se beneficia es el perjudicado tan solo, o el que perjudica, perdón, porque el perjudicado termina perdonándolo, amándolo, orando por él. No, pues qué belleza ustedes enseñando que hay que orar por los enemigos. No, pues qué dicha.
salimos a deberle a los enemigos. No, no es que le salgamos a deber. Es la manera como podemos dar testimonio de que Cristo, de la gracia de Jesucristo en el corazón de nosotros, la raza humana, ya no se recibirá una retaliación, ya no experimentará algo idéntico. Esa persona, piense, escuche, en esa persona que ha robado. Piensa en esa persona que ha hecho un mal enorme, o bueno, grande o pequeño. Piense si usted no se comporta como socialmente suele comportarse la gente. ¿Acaso eso no será testimonio? ¿Eso no hablará de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones? ¿Están conmigo? Claro que sí. Él no sentirá lo mismo que la otra persona sintió. Pues el ejemplo más notorio lo tenemos en nuestro Señor. Él se entregó y murió por nosotros, para que nosotros no participemos de la ira de Dios, del castigo eterno. ¡Qué amor incomparable Jesucristo nos dio! Ese es el amor que Jesús está profesando y la manera como debemos comportarnos. No hay mayor testimonio, escuche, no hay mayor testimonio de aquel que habiendo recibido mal, escuche, obra con bien. No hay mayor testimonio de qué? De aquel que habiendo recibido mal, obra con bien. Solo de esa manera sabremos cuánto de Cristo hay en nuestros corazones. Otra vez, no hay mayor testimonio de aquel que habiendo recibido mal, obra con bien. Solo de esa manera sabremos cuánto de Cristo hay en el corazón del creyente. ¿Cuánto de Cristo había en el corazón de Pablo, familia? ¿Cuánto de Cristo había en el corazón de Esteban? Hechos capítulo 7. ¿Cuánto de Cristo? De un hombre que estaba siendo apedreado, predicando la verdad, y luego al final de su vida, levantando sus ojos al cielo diciendo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Cuánto de Cristo en el corazón de Esteban? Hacia allá debemos conducir nuestras vidas, familia. Pero el Señor Jesús nos dice, y voy a ir rápidamente a aquello que dice el Señor cuando dice: no resistan, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Es interesante porque el Señor, si ustedes pueden notar, le voy a dar dos versículos. Si usted puede notar en el versículo 39, el Señor Jesús está diciendo, número 1, no resistan al que es malo. Pero número 2, en el 42, el Señor le está diciendo: al que te pida, dale. Entre otras cosas, no solamente perdones, sino que aquel que tú estás perdonando, te está pidiendo, dale. Esto es una maravilla. Alguno pensará, dirá: pues yo te perdono, pero no te doy, no te ayudo en nada. No, perdona y ve más allá de eso, dale. Y si te pide prestado, no rehuses hacerlo. Ahí está el bendito testimonio que deberíamos vivir nosotros como creyentes. Cuando dice el Señor Jesucristo: no resistas al que es malo, es interesante porque está haciendo una diferencia entre el bueno. ¿Están conmigo? Implícitamente está diciendo: ustedes que ahora pues han sido formados por el Señor, pues no resistan al que es malo. Y dice: antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto tiene que ver, si usted nota, implícitamente el texto está hablando de una arremetida contra la persona, entre otras cosas contra la propia dignidad. Si usted nota,
Una cosa es la capa o la túnica, otra cosa es la mejilla. ¿Están conmigo? La mejilla es algo de la persona, es algo que tiene que ver con algo propio, es no propio sino de mi dignidad, que me pertenece, hace parte de mi cuerpo. Pero la túnica es algo externo a mí. Así que en este texto podríamos estar hablando de que deberíamos considerar lo siguiente. El texto demuestra unas evidencias del crecimiento de un creyente. ¿Cuáles son esas evidencias del crecimiento de un creyente? Se las doy a continuación. Número 1. Cuando seamos tentados, cuando seamos tentados contra nuestra dignidad, allí debemos ¿qué? Dar testimonio. Primera evidencia. Cuando seamos tentados o cuando han arremetido contra nuestra dignidad, allí debemos dar testimonio. ¿Quieres ver si has crecido, familia? Mira que está a su lado, usted ha crecido en el Señor. Entonces presta atención, porque si cuando arremeten contra tu dignidad, tú no pagas y no retribuyes de la misma manera, has crecido. Cuando no respondes con la misma palabra, ¿has qué? Has crecido en el Señor. El golpe en la mejilla es una injuria causada en el cuerpo. Es interesante porque hay quienes son vencidos. Me gusta mucho esto porque aunque esto el perdón a una injuria, escuche, cualquiera que hiera, pues si perdonamos eso, familia, e impedimos el que, entre otras cosas, el que perdona una injuria, a lo mejor está aplacando la ira ¿de quién? Del otro. Y esto lo dice Matthew Henry de esta manera: quizás el perdón de una injuria puede impedir que recibas otra. Si tú perdonas una falta, estás evitando que venga otra ¿qué? Otra injuria. Si tú no respondes de la misma manera como están tentando a que tú respondas, pues seguramente el bosque no se va a encender. Así que si a usted de primera mano le dijeron usted es un bobo, pues estás con tu accionar, estás mitigando que la otra persona arremeta contra ti diciéndote aún más que un bobo. Entre otras cosas, cuando no cuidamos nuestras respuestas ante la arremetida de una persona, la otra persona nos puede lastimar mucho más. Cuando no cuidamos la manera como nos conducimos, como hablamos, como respondemos. Imagínese Jesús cuando dice en Isaías 53 que como cordero fue llevado ¿qué? Al matadero y enmudeció. Imagínese Jesús colocándose a pleitear con todos, manso, humilde, y fue a tomar el lugar por nosotros. Familia, hay quienes son vencidos si te muestras apacible y sumiso, cuando resistiéndoles no haría sino exasperarles más y más. A veces nuestra apretada de dientes lo que hace es ¿qué? Lo que hace es que se crezca el ogro, que se crezca el enojo de la otra persona. Pues evitemos esto, familia. Cuidemos el corazón de quienes nos rodean también. Y de esa manera lo cuidamos, siendo apacibles y sumisos.
La vida de Jesucristo implícitamente nos enseña tanto, familia, que aún con su silencio Jesucristo estaba siendo el gran maestro de toda la historia humana. Con su silencio, sin responder, estaba dando grandes lecciones a los habladores, a los que calumniaban. Él con su templanza, con su silencio, con su sabiduría, estaba dando grandes enseñanzas a la humanidad, que hoy por hoy decimos: Señor, permítenos tener dominio propio y ser como tú, Señor. Número 2, que nos dice el texto, porque luego dice: y el que quiera ponerte pleito, versículo 40, y quitarte la túnica, dale también la capa. Este es interesante. El que quiera quitarte la túnica, no le dice dale la túnica, sino dale también la capa. Es maravilloso. Y esto tiene que ver con lo segundo, de la segunda evidencia del crecimiento de un creyente. ¿Cuál es la segunda evidencia? Guardar el corazón de los pleitos cuando arremetan contra nuestras pertenencias. Guardar el corazón de los pleitos cuando arremetan contra nuestras pertenencias. Es que eso es mío. Es que eso me pertenece. Tranquilo. Con Isaac hemos hablado de esto. A veces los niños están peleando. Y este es mi carro, este es mi carro, este es mío, este es mío. Tranquilos. Yo le digo: Isaac, dale el carro. Y en ocasiones va y coge otro carro. Y el otro niño se enamora ¿de quién? Del otro carro que cogió. Pues si se enamoró también de ese, dáselo. No hay problema. Y eso hay que enseñárselo ¿a quiénes? A nuestros hijos. Que él termine de jugar, eso es una gran lección para él. Y cuando ya desocupe, lo coges y juegas. Listo. Es que yo quiero ya el juego. Tranquilo. Porque muchas personas ni siquiera escuchen, ni siquiera quieren el artefacto, quieren es pleitear. Hay gente que busca un pleito para todo. Y es que me le voy a meter por aquí para decirle cuántas cosas. Y me le voy a meter por acá. Y sabe por dónde meterse. La pérdida de una túnica es una pérdida, pues, de mis bienes. ¿Cuántas personas han perdido su tierra, su lugar de habitación? Pero familia, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Dios tendrá cuidado aun cuando ¿qué? Aun cuando estemos vulnerables al frío, al calor, a lo que sea. Dios tendrá control de nosotros. Es bueno. Mira lo que dice Eclesiastés 5:8. Eclesiastés 5:8, ya vamos a terminar. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Como quien dice, que no te coja por sorpresa. No creas que esto es nuevo. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Es nuestro Dios. No, que es que el gobierno hizo esto. No, es que perdimos. Aun cuando seamos tentados, número uno, a nuestra dignidad. Cuando arremetan contra nuestra dignidad, cuando arremetan contra nuestras pertenencias, sepamos conducirnos, familia. Sepamos conducirnos. Porque lo que está sucediendo allí es que te están tentando para que tú ¿qué? Pierdas los estribos. Seamos cristianos en todo momento, familia. Número 3.
Dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el qué. 2. Si usted nota, lo primero tiene que ver con qué, con la mejilla. Lo segundo tiene que ver con qué, con nuestras pertenencias. Y lo tercero tiene que ver con nuestra libertad. Y esa es la tercera evidencia de saber si hemos crecido. Aun cuando el jefe diga, es que tienen que trabajar más, es que tienen que hacer esto, pues corramos 1 milla extra y demos testimonio. Hay gente que simplemente revoltosa. Ay, el jefe, y empieza ahí a como un celote ahí como a convidar para hacer cajón y tranquilos. En cuanto a ti, sé prudente en la manera como procedemos. Y esto ha pasado todo el tiempo. Hay quienes obligan y Jesucristo, el Señor, está utilizando una palabra y es obligar, un verbo. Y ese obligar es algo que no quiero hacer, que es algo autoritativo e impositivo. Yo te obligo a que hagas esto. Aun cuando seamos obligados, ¿qué cosa? Pues dice la palabra, lleva aún 1 milla más. Y aquí obviamente esto, por el contexto, tiene que ver con la cotidianidad de la vida y no con los principios bíblicos. Porque si nos obligan a renunciar a nuestra fe, pues esto sí que no se negocia, porque todo el consejo bíblico nos muestra de que aun cuando Daniel fue obligado, aun cuando los apóstoles fueron obligados a no hablar de Jesucristo, ellos antes pedían al Señor de nuevo para predicar. Entre otras cosas, podemos hacer esto en cuanto esté dentro de nuestras posibilidades y podamos dar testimonio. Pero el testimonio más grande es entender de que aun cuando la espada esté en nuestro cuello, no debemos perder nuestros principios cristianos. Y eso es lo que durante mucho tiempo aprendieron los cristianos. Aquellos que fueron en el circo romano y fueron llevados a los leones por simplemente ser llamados cristianos. Pues cuando eso suceda, no negociaré ¿qué? Mis principios. Es que debe dejar de orar, pues no lo haré. Debe dejar de predicar de Cristo, no lo haré. A Él doy testimonio y de Él soy testigo, donde quiera que vaya. Vemos entonces esa tercera evidencia, cuando coartan nuestra libertad y mantenemos nuestro testimonio. Ahí hemos crecido, familia. Hemos crecido. Pero hay algo último y es como si fuera poco. No solamente pues el que te hiera una mejilla, el que a lo mejor arremeta contra tu dignidad, sírvele, ora por él, ¿sí? No solamente el que quiera tu túnica, tú se la das. No solamente el que debemos dar testimonio, aun cuando en una sociedad civil a lo mejor pensamos en la guerra, por ejemplo, que está sucediendo en varios países del mundo, y cómo la iglesia cristiana debe comportarse. Incitadores, rebeldes, vamos, arremetamos contra el gobierno, ¿no? La iglesia debería orar por sus ¿qué? Por sus gobernantes. Y aun cuando sean injustos, orar por sus gobernantes. Aun cuando sean ingratos y malos, orar ¿por qué? Por sus gobernantes. Orar por sus gobernantes. Ahora, y no solamente orar por sus gobernantes, sino sujetarse a ellos en cuanto esté dentro de nuestros principios. Pastor, pero ¿qué está diciendo? Claro, eso aparece en Primera de Pedro, capítulo 2. Dice que el cristiano dice, por causa, capítulo 2, Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior,
ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es una locura. De esta manera deberíamos ¿qué? Comportarnos quienes somos cristianos. El cristiano no es un revoltoso civil. El cristiano es un buen ciudadano. Cuando fueron enviados, cuando Israel fue enviado a Babilonia, lo primero que les dijo el Señor que fue, ¿se acuerdan? Jeremías 29, ¿se acuerdan? Vayan allá y procuren la paz de la ciudad. No vayan a encender la ciudad. Ustedes van a ir cautivos, van a estar debajo de ¿quiénes? De sus opresores, pero no procuren entrar en caos. Guarden la paz. Estén tranquilos. Yo vendré por ustedes. Terminará a los 70 años. Y eso fue lo que hizo el Señor. Pero muy bien. Así que, terminando, nada más el Señor nos está pidiendo y nos está demandando algo, y es al que te pida. Entre otras cosas, aún con el que nos ha dañado, debemos ser generosos y caritativos. Matthew Henry dice: no solo debemos hacer mal, no solo no debemos hacer mal a nuestro prójimo, escuchen, sino que hemos de tratar de hacerle todo el bien que podamos. Otra vez, no solo no debemos hacer mal a nuestro prójimo, sino que hemos de tratar de hacer todo en cuanto podamos, hacerle el bien en todo lo que podamos. Oye, pastor, pero usted qué está diciendo? Tengo que tratarlo bien, y tras de eso también pues ser generoso y tratar de hacer el bien. Sí, eso lo dice la Biblia. De esa manera daremos testimonio de nuestro Señor. Pero pensemos en aquellos que estamos dispuestos a dar, porque la Biblia dice: pida. El que pida, dale. O sea, dé. Y este hombre, Matthew Henry, dice: al que te pida, dale. Si tienes bienes de fortuna o habilidad para prestar un determinado servicio, ten por un honor que alguien te pida. Entre otras cosas, el solo hecho de que nos pidan, ya eso ¿qué? Eso debería honrarnos a nosotros, porque es una oportunidad ¿para qué? Para servir y expresarles el amor del Señor. Sin embargo, escuchen, debemos actuar con dos virtudes, y es la discreción y la prudencia. La discreción y la prudencia. Debemos ser discretos. No sea que prives de lo necesario a los tuyos. Por estar dando acá, estés privando a los tuyos. La Biblia dice: ojo, porque es mejor, es de buen testimonio el que vela y el que provee ¿qué? Para su casa. Así que no por estarle dando a los demás prives de sustento a los tuyos. Mientras fomentamos la vagancia de holgazanes que simplemente buscan ¿qué? Que todo el tiempo se les esté dando. Ahí tenemos que ser discretos. Él es fuerte en esta mención porque dice: hay algunos que viven como holgazanes siendo parásitos de la sociedad. Pero lo otro es la prudencia. Y la prudencia tiene que ver con algo que es interesante, y es una mención que dice: yo no le doy el pez, le doy más bien ¿qué? La vara para que pesque. Lo más importante es que haya en nosotros la misma disposición que hay en nuestro Padre Celestial. Que nosotros estemos dispuestos ¿a qué? A dar, pero con prudencia. ¿Y con qué? Y con discreción. Discreción. Pero lo otro que nos está diciendo el texto que es necesario, y con esto termino, porque el texto dice: el que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado. Esos son dos cosas diferentes. Uno es el que viene y pide y dice: dame.
Pero ese dame es que regálame. Otro es el que viene y dice que préstame que yo te lo pago. Aun cuando viene aquella persona y dice préstame que yo te lo pago, pues es necesario entender esto, que esto no solo alivia la necesidad del momento. Tú le prestas a alguien y eso alivia la necesidad ¿qué? Del momento. Wow, me prestó, ahora puedo suplir ¿qué? La necesidad. No mire la condición de la persona, sino la urgencia de la necesidad. Ahora, hay algo, y es que el que quiera tomar de ti prestado es una gran oportunidad para que la persona asuma una responsabilidad. ¿Están conmigo? Porque al que se le presta debe responsablemente luego ¿qué? Devolver. Así que esto forma. Demos pues a quien nos pide en su verdadera y no fingida necesidad, aunque es preferible ser engañado en 2 ocasiones que negar nuestra ayuda a un solo necesitado. Estemos diligentes al Señor, y es mejor que podamos ayudar, y que en la responsabilidad la persona en la condición de préstamo sea una persona laboriosa y responsable, honesta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de que alguien le dice présteme y usted le presta, pero ya no regresa eso que usted prestó. Eso entonces ¿qué? ¿Cómo actuar ahí? No, pastor, pues yo no le vuelvo a prestar. Pues bueno, síguelo amando, pero amonéstalo. Habla con esa persona. ¿Qué pasó? El carácter muchas veces es muy débil y simplemente se vuelven y se constituyen como unos sinvergüenzas. Porque hablo de esto porque no hay vergüenza, sin vergüenza, no hay vergüenza. No les da pena de dar la cara, simplemente ahí están. Pero aún así, familia, debemos estar atentos al que necesita. ¿Sí? El Señor Jesucristo aboga por una completa renuncia a nuestros derechos, ¿qué? A nuestras posesiones. Por favor, póngase sobre sus pies. Él nos llama a que prestemos atención a las relaciones, no a las posesiones. Si usted nota, el texto dice: al que le pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, pues no le rehuses. Implícitamente, nuevamente, el texto está hablando de ¿qué? No te apegues a ¿qué? A lo que tienes. Acciones personales que tenemos, ¿sí? Mire, familia, es mejor perdonar que perder una persona y a lo mejor porque no nos pagó, porque debió, porque es mejor perdonar y mantener el contacto y la relación, que simplemente aferrarme a mis posesiones y desbaratar la relación y la oportunidad que tengo para testificar del Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Así que ¿qué es más importante? ¿Las relaciones personales o lo que tenemos? Las relaciones personales, ¿verdad? Implícitamente el texto está diciendo todo el tiempo: mire, préstenle, el que te diera en una mejilla, mira, está presente allí. El que arremeta contra la dignidad, no responda de la misma manera. Así que el Señor nos ayude, familia. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo, esta mañana. Gracias por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por este tema, este servicio, este culto, por la palabra. Sabemos, Señor, que tú nos enseñas en tu palabra a nosotros no pagar mal por mal,